ese problema que tienes o esos problemas que tienes, ¿qué tanto son tuyos y qué tanto no? ¿Cuántos problemas de los demás estás cargando? Y ojalá se escuche mucho ruido del exterior, porque así se percibe cuando hay problemas que no son nuestros, pero a los que les damos atención, a los que les damos, sí, atención. Se escuchan como un ruido externo a lo que es nosotros. Y ese tema viene a raíz de un paseo por el cerro, de una experiencia de un paseo por el cerro, en donde fui a soltar lo que ya no me sentía cómoda con eso, que ya no quería en mi vida. Lo hice desde un lugar de muchísima paz. Sí, inicié ese viaje con muchísima paz. Y la experiencia que tuve, la que yo te quiero compartir, y espero que te sirva para algo. Empecé a caminar de regreso y eso que yo llamaba problema, lo empecé a simbolizar en una piedra. Y la primera piedra que tomé fue una piedra grande, mucho más grande que esta. La tomé, la llevaba en mi mano, la podía sentir su peso en mi mano. Y empecé a descubrir que no me sentía tan cómoda cargando una piedra tan grande. Sí, cabía en la palma de mi mano, sí, la podía sostener, pero no me sentía cómoda con su peso. Entonces, en compañía del espíritu del cerro, en compañía de los espíritus de la naturaleza, seguí caminando y decidí dejar esa piedra ahí y cambiarla por una más pequeña. Y entonces tomé una piedra más pequeña y la volví a sentir en mi mano, volví a caminar sintiendo su peso. Y dije, ok, la puedo manejar, la puedo sostener, su peso es más ligero, pero aún, ¿qué pasaría si pudiera ser más pequeña? Y entonces mis guías me fueron acompañando a tomar piedras más pequeñas y más pequeñas y sentir su peso. Sentir su peso, sentirla entre mis dedos, entre mis manos, que con las manos es como aprendemos a manejar muchas cosas, muchas ocasiones. Y si bien las podía cargar, el mensaje que mis guías y los espíritus de la naturaleza me querían dar era: elige una piedra más pequeña. Yo no sabía a dónde iba a llegar todo esto, pero al final elegí una piedra así de pequeñita. Decía, ¿de verdad? Dije, ok, voy a elegir una piedra así de pequeñita. Y una piedra muy, muy, muy ligerita, de verdad. Siento como si no hubiera, como si hubiera nada en mi mano. Es una piedra así súper chiquitita. La puedo manejar con 2 dedos. Y la siento muy ligera.
El mensaje que te quiero compartir para que reflexiones en tu vida es 3 palabras. ¿Qué problemas que no son tuyos estás cargando? ¿Sí? Y ahí te va. Es que me están diciendo que te comparta la experiencia. Eso fue mi viaje y mi paseo al cerro. Entonces yo regresé con una piedra así de chiquita. En mi proceso, una de las cosas que yo tuve que aprender es desaprender lo que había aprendido. Es decir, a mí me habían enseñado a esto que te quiero compartir. Esto de las 5 heridas. Te lo voy a leer así tal cual. Ok. Lo que yo había aprendido y que era importante desaprender era a no tratar de conciliar los problemas de otros. Es decir, era muy común estar como negociadora entre 2 partes. Sí, era muy común estar en medio de 2 partes. Y ni siquiera a lo mejor era que yo me diera cuenta, lo hacía de manera inconsciente, tratar de conciliar 2 partes que estaban en desacuerdo. Este papel de mediadora, de negociadora. Y lo que mis guías intentaban y me ayudaron a ver era en dónde estaba el error de eso que yo llamaba problema. El error estaba en que yo estaba intentando solucionar y conciliar problemas que no eran míos, que no eran mi problema. Y entonces, si yo estaba intentando conciliar y resolver un montón de problemas, el peso era de este tamaño o incluso más grande, mucho más pesado. Pero cuando yo iba hacia adentro y dejaba de intentar resolver problemas que no eran míos, que no son mi asunto, que no me pertenecen, esa situación, problema, fíjate que ya hubo un cambio en el lenguaje, ya no es un problema, ya es una situación. Esa situación, en lugar de ser de este tamaño, terminaba siendo de este tamaño. Y yo inicié este video diciendo, ojalá haya mucho ruido. Te voy a decir por qué. Porque cuando mi problema, cuando esa situación se volvió de este tamaño, empecé a tener mucha claridad, mucha dirección de lo que necesitaba hacer. Y era una sola cosa. No eran un montón de cosas. Era una sola cosa. Y en una sola cosa tenía que enfocar toda mi atención. Una sola. Cuando estamos enfocados en los problemas de otros, resolviendo los problemas de otros que no son nuestro asunto, nos sentimos así como si cargáramos una piedra. Por eso mi invitación de hoy es a que reflexiones de qué tamaño son tus cargas, cuánto pesa lo que estás cargando, pero siéntelo, o sea, y si es más, para que lo puedas exteriorizar, ve a algún lugar y tú dijeras así, todo este ruido que está afuera, todo este peso que siento, si lo pudiera poner en una piedra, ¿de qué tamaño sería esa piedra? Y cárgala, porque es para que lo puedas sentir. Y ya que la cargues, date la oportunidad de decir, la puedo soltar. Y al final, ese es el punto al que quiero llegar. Lo puedes soltar. Puedes ir con más ligereza. Recuerdo que iba bajando el cerro y dije, ¿sabes qué?
Lo que deseo es ligereza. Y por eso, en lugar de elegir esta piedra, elegí esta. Y mis guías se encargaron después de aclararme que yo tenía esta herida de humillación en donde yo trataba de solucionar los problemas de otros. Y te la voy a leer para que te quedes con ella. La tarjetita dice: hoy yo decido observar si me he atribuido el papel de mediador entre dos personas a las que quiero. Cuando me doy cuenta que intento solucionar sus problemas, decido parar, sentir y decido parar de intervenir siendo consciente de que sus problemas no me pertenecen. Además, me doy cuenta que al asumir ese papel, mi cuerpo siente la necesidad de cubrirse con una capa protectora. Por eso es tan importante que si tú tienes un peso que crees que estás cargando, lo sientas, lo pongas en una piedra, siéntelo, siente ese peso y que sepas también que está en tus manos soltarlo y que no va a pasar nada, que eso no te hace una mala persona, porque esa es la clave de esto. Creer que eres mala persona por no solucionar los problemas de esas otras personas. Y no lo eres. Ahí es, agrábatelo, tatúatelo. No eres una mala persona. Y saber que tienes en tus manos, sí, en estos 10 deditos, la posibilidad de elegir una piedra mucho más pequeñita. Porque esa piedra es tus propias necesidades. Tus propias necesidades. Nada más. No las de los demás, solamente las tuyas. Te pongo la segunda parte, más bien te leo la segunda parte de esta tarjeta. Dice: si no soy capaz de dejar que arreglen sus problemas entre ellos, me concedo, de momento, en derecho a intervenir por el miedo que tengo a ser una mala persona si no los ayudo. Eso es algo aprendido. Aprendemos a ayudar a otros para ser buenas personas. Aprendemos a ayudar a otros para no ser malas personas. Y yo les comentaba que en otro video que cuando yo subí al cerro y yo elegí mi varita, sí, mi varita poderosa, y había una creencia de soy una bruja malvada, por esta razón, la varita me dijo: necesitas dirección y enfoque. Y entonces, en lugar de seguir creyendo que soy una bruja malvada, mejor elijo creer que soy un Sisu, ver mi belleza, ver mi luz y enfocarme únicamente en mis necesidades. Que tengas un mágico y maravilloso día.